Estoy entrenando el español de Colombia. Y por lo tanto, algunas cosas aquí no voy a arriscar cometer el error de poner cosas en español para no envergonzar una lengua tan buena, tan linda. Entonces, casi todo está en inglés. ¿Sí? Bueno, me gustaría empezar hablando sobre, bueno, yo estoy cerrando, esto me parece un regalo de este congreso, porque estuvimos aquí estos 2 días y aprendí un montón. Es muy interesante, te los garantizo, yo juro que un montón de cosas que están aquí yo no fui escribiendo durante el tiempo que estaba aquí. Esto ya estaba. Entonces, hay un montón de cosas que ustedes vendrán aquí, pasamos en estas charlas que tuvimos ahí anteriormente. Y muchas de ellas hace tanto sentido que personas que no se conocen están hablando de la misma cosa. Entonces creo que esto va a ser ganador para todos que están participando de este congreso. Vamos a poder llevar datos importantes y acá empezamos ya con algunos desafíos y algunas tendencias que son globales y que fueron coletadas ahí. Hay una fontecita aquí de dónde se puede sacar, pero casi todas ya fueron mencionadas algunas veces por mis colegas anteriores. Entonces, algunas de esas tendencias de que de verdad estamos quedando más viejos, esto es maravilloso, ¿sí? Pero sí, vamos a necesitar de más hospitales. Y si vamos a necesitar de más hospitales, de verdad que tenemos que hacer más con menos. Esto cada vez más es un desafío para todos nosotros que estamos inseridos en este segmento. Entonces, qué bueno que estamos quedando más viejos, pero vamos a tener que hacer algo cada vez mejor. Algunas de las charlas que tuvimos ahí tienen algunas dicas de cómo cometer menos errores. Y esto va a ser muy interesante. Otro ítem que es muy importante es que cada vez tenemos menos personas expertas en cada una de las áreas. Debemos tener esto en cuenta porque va a faltar profesionales ahí. Tenemos, sí, la inteligencia artificial que está llegando, pero un consejo, así como profesor de pregrado de informática, de TI, para mis alumnos que a veces tienen miedo de que la IA va a capturar empleos. No, es como Excel. Va a ser una herramienta. Nadie perdió su empleo porque llegó el Excel. Empezaron a utilizarlo, pero empezaron a hacer cosas mejores. Es que invito nosotros todos a pensar en hacer cosas mejores. Las amenazas que están llegando, y principalmente porque vamos a hablar aquí mucho, hablamos casi todo sobre construcción en general, en planeamiento y todo, pero la operación es gigante y los riesgos de tener un hospital cada vez más digital y que estas amenazas están ahí, son de verdad. Poner nuestros pacientes al centro de todo. Estoy tan contento de ver que por todo lo que hablamos aquí, casi todas las personas que estaban antes hablaron de eso. Estamos llevando esto en serio y esto es maravilloso. Pero el tema principal de este congreso es sostenibilidad. Y además que sabemos que el concepto de net zero va a ser solo para un 2050, ya estamos ahí con un montón de cosas para mejorar en nuestras infraestructuras. Y acá no estoy solo hablando de infraestructuras que son nuevas. Pregunto a ustedes, 2030, los hospitales que vamos a tener en 2030, casi 80, 90% ya están, ¿verdad? Los otros van a ser construidos. Entonces no podemos solo pensar en los nuevos, debemos hacer más con menos los que ya están ahí. Entonces casi todo lo que voy a hablar aquí, tengan claro que estamos hablando de cosas no solo nuevas, ¿sí? Adelante. Bueno, aquí fue muy chistoso. Este es uno
que una amiga presentó con una fuente que es la misma. No conocía y estábamos hablando del mismo. Acá solo algo que no hablamos mucho, este sí hablamos. Este es un número impresionante. Saber que 4.4% de la responsabilidad de las emisiones de gases es del sector de salud. Es una responsabilidad gigante, ¿sí? Y muchas de ellas están, y ahí no hablamos mucho, pero debemos saber que somos responsables por todos los tres escopos, aquellos que están relacionados con las emisiones de gases, por el business hospital, aquellos que están porque utilizamos recursos de otras compañías y aquellos que están por compañías terceras. Entonces, somos responsables por todo eso y debemos trabajar con eso porque el clima está cambiando y vamos a pasar por problemas. Somos parte y vamos a sufrir con eso, ¿sí? Bueno, aquí que dijo que es muy chistoso porque casi todos hablaron de eso. Estábamos viendo ahí el proyecto qué proyecto maravilloso este de Tatamá. Es una pena que no todos son así, bien organizados, pero casi todos tienen algunas visiones que son muy semejantes, ¿no? Primero, todos los hospitales tienen que tener su infraestructura colectando datos. Debemos parar de solo ver cómo, por la intuición de qué está pasando. Como hablé, tenemos cada vez menos personas expertas. Debemos tener pocas personas, pero muchas personas que saben qué están haciendo. Y para eso van a tener que tener datos para todo. Ustedes saben que los hospitales están evolucionando un montón en la parte asistencial para colecta de datos. Perfecto. ¿Y la infraestructura? No. Pero sin infraestructura no va a funcionar. Paola dijo algo ayer que la parte eléctrica, por ejemplo, en el corazón de un hospital. Pero no solo el corazón es un órgano principal. Tenemos más un montón. Datos tiene que coger en centros de datos. Eso tiene que ser importante, pero centro de datos tiene un riesgo gigante, un consumo gigante, un montón de reglas para seguir y debemos pensar en eso. Y luego vamos a tener que nos preocupar con ciberseguridad. Este es un punto clave. Qué bonito que, mira, este es otro. Construir algo con propósito. Esto que fue hecho en este proyecto de la zona cafetera de Pereira es maravilloso porque pensaron el entorno y construyeron con propósito. Bueno, ni todos van a ser así. Y te acuerdas que hablamos de 80 o 90% de los hospitales ya están ahí. ¿Y qué debemos hacer? Debemos pensar con propósito. Cada vez más debemos construir pensando en el staff de las personas que están trabajando, pensando en nuestros pacientes, pensando en la parte técnica, en la parte clínica y comprender mejor cómo tener un hospital con propósito, ¿sí? Pero también tiene que ser flexible, tiene que ser construido para una función. Entonces, la especialidad, por ejemplo, va a exigir que tengamos infraestructuras distintas, cuidados distintos. Entonces, este otro punto que debemos tener en cuenta cuando estamos pensando en nuestros hospitales, sean nuevos o viejos. Y acá, mira, somos parte del problema. Debemos saber que estamos integrados y conscientes de que 4.4% de toda la suciedad que está ahí en la atmósfera es parte de nuestro trabajo. Entonces tenemos que ser conscientes de eso para ir en la búsqueda de tecnologías o metodologías que consumen menos y que van a producir cada vez menos gases de efecto invernadero. Pero también
estamos sufriendo con eso, ¿verdad? Entonces, yo estuve hace un rato visitando 2 hospitales en Estados Unidos, en Houston, en Dallas, y mira qué interesante. Fuimos con personas de Albert Einstein, de Sírio-Libanês, de HCOR, que son hospitales en Brasil, y todos nosotros estábamos ahí, todos empeñados en oír cómo ellos están preparados para una falla de energía o una falla de agua, cómo portan hospitales internacionales frente a problemas así. Y preguntamos, entonces, parecíamos niños, entonces, ¿y usted cuál es la autonomía para agua, por ejemplo? Que en algunos hospitales en São Paulo, algunos llegan a 5 días de autonomía, o sea, puede fallar agua, tener un problema en el suministro de agua, que está bien, que vamos a tener agua por 5 días. Pero, ¿qué fue la respuesta? ¿Ustedes tienen una idea? 15 minutos. Esta fue nuestra decepción. Entonces, ¿cómo 5 minutos? ¿Pero por qué? Te los explico. Conversando con ellos, ellos hasta pensaron, mira, pero si tiene que almacenar agua, usted tiene que tomar cuidado con la calidad pasa a ser tuya y no de la compañía de agua de la ciudad. Sí, es nuestra responsabilidad. No, el suministro y la calidad de la agua son de ustedes, sí, pero aquí no. Aquí tenemos, la compañía es responsable por la calidad y el suministro. Pero ¿y si falla? No, se falla, tenemos 3. 3 compañías suministrando agua y el mismo para electricidad. Pero se parece a algo que es magnífico, pero no. Ellos pasaron por un problema de clima. Tuvieron un problema con un huracán gigante allá y en la cola para recibir los suministros de energía, de agua, de cosas así, los hospitales no estaban al frente de los otros servicios. Entonces ellos se juntaron para arreglar, para pedir políticamente que tengan un respaldo de suministro de cosas que son muy importantes y lograron. Entonces, cuando hablo que somos conscientes, pero también somos parte del problema, quiero decir, que sufrimos con estos cambios, es de algo así que estamos hablando, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que eso puede afectar a nosotros, cada sitio va a tener un problema. Acá en Sudamérica tenemos un montón de variaciones, hasta adentro de Colombia. Algunos son ciudades más frías que tienen un tipo de comportamiento distinto de ciudades que son más calientes. Entonces, ese tipo de visión tiene que estar en nuestra gestión. Sí, bueno, entonces, ¿cuáles son los caminos? Los caminos, primero, para tener una mirada más eficiente, los hospitales precisan de tornar digitales, ¿sí? Por eso ya hablé un montón de veces sobre ciberseguridad, porque estamos llegando a este punto. Y no es cosas del futuro, ya estamos, casi todo. Mira, todos ya vieron películas de guerra y ¿te acuerdas de cómo es un hospital en una guerra, en esas películas? ¿Pueden imaginar un hospital de esos sin electricidad? Sí, se puede, ¿no? En las películas vemos que casi no tiene electricidad, pero no se puede pensar en faltar agua, ¿verdad? Cuando falta agua, entonces mira, no hace mucho la electricidad no era tan importante. Hoy, impensable que no tenga electricidad, no se puede hacer nada. Pero hay un otro componente, no se puede trabajar sin tener TI. Sin los datos, hoy muchos hospitales no consiguen hacer casi nada. Entonces, esta es una evolución que tenemos que tener en cuenta de que vamos a hacer casi todo digital y debemos pensar en eso,
desde el principio. Y eso va a ser una jornada. Conectar dispositivos, automatizar, analizar. Este es el punto. Porque cuento a ustedes, nuestra Sudamérica aquí sufre un montón. Con automatismo hasta tenemos, pero el uso de los datos para sacar inteligencia de eso, lo hacemos poco. Esa es una invitación para que tengamos eso, analizar para actuar y optimizar nuestros procesos de infraestructura. Si queremos ser más eficientes, debemos sí tener datos, analizar, utilizar inteligencia artificial, ¿por qué no? Para mejorar y encontrar estas oportunidades y al final orquestar, ahí sí, toda la infraestructura de una manera más inteligente, más eficiente. Bueno, aquí hay algunos conceptos que una visión de un hospital digital e inteligente debe ir en la búsqueda. Uno, de verdad, hacer con que sea todo el tiempo enfocado en los pacientes. People-centric. Tiene que ser. Tiene que ser hiper eficiente. Eficiente ya cuando estamos pensando en automatismo, y ya tenemos un montón de hospital que tiene, ya son más o menos eficientes, son más eficientes de que mandar a alguien allí para cambiar, hacer algo manual. Pero debemos ser hiper eficientes, debemos analizar esos datos para mejorar mucho que podemos aportar de valor. Debemos ser resilientes. Entonces, aquí hablamos de agua, hablamos de datos, hablamos de electricidad, hablamos de gases médicos. En Brasil tuvimos un paro de camioneros, de camiones, que simplemente dijeron, no vamos a trabajar. Los hospitales quedaron sin un montón de materiales. ¿Cómo hacerlo? Gases médicos, por ejemplo, falló. En el periodo de que tuvimos de la pandemia, gases médicos, oxígeno, por ejemplo, en un montón de sitios falló. Debemos tener estos planes, monitorear de manera coherente para saber cuánto consumimos, cómo consumimos, de qué manera podemos encontrar formas de reducir estos consumos, de mejorar la manera como obtenemos eso. Y al final, el resultado va a ser que de verdad que vamos a ser más sostenibles, ¿no? Bueno, Marco, usted habló todo el tiempo ahí de algo que todos sus compañeros antes ya tenían hablado. Está con un montón de cosas ahí que están en el campo de las ideas. Vamos a aterrizar, ¿sí? Te invito a pensar sobre cómo son los proyectos de salas cirúrgicas. Tenemos necesidad de poner disponible a los médicos que van a hacer su magia en estas salas cirúrgicas que tienen un montón de dispositivos, de necesidades ahí. Algunas son obvias. Vamos a intentar. Hablamos de TI, hablamos de eléctrica, hablamos de agua, pero también ahora tenemos detección, combate, incendio, tenemos el aire acondicionado. El aire acondicionado, ustedes vieron cuánto se cambió en las normativas desde la pandemia. Eso se cambió un montón. ¿Cuánto que alteramos en nuestros hospitales? No mucho, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? ¿Se acabó la pandemia? Ya, no hay más problema. No, la pandemia es para nos testear, es para nos desafiar a hacer más, a mejorar. Entonces, por ejemplo, si no sé, si esa sala cirúrgica debe tener un control de presión positiva o negativa, el aire acondicionado tiene que estar claro. La cantidad de aire que está disponible en una sala tiene que tener un cambio que es normativo. Estamos siguiendo eso. El filtraje es importante. Estamos mirando eso, ¿no? El aire acondicionado que está funcionando,
la temperatura que está aquí para esa sala, en su mayoría, la temperatura es más baja. Los médicos muchas veces en algunas cirugías llevan hasta 8 horas haciendo su trabajo. No pueden sudar arriba de un paciente que está ahí. El control, por eso casi siempre quieren temperaturas bajitas. Pero el paciente que salió de una habitación donde él controla el aire acondicionado, se va a llegar a casi un freezer aquí. y solo con una cobertura a frente, a veces no tiene nada atrás. Esto no es humano, ¿sí? Entonces, al contrario de la mayoría de los controles de aire acondicionado, acá el aire acondicionado tiene que llegar a la temperatura muy rápida, en su mayoría para economizar, ahorrar energía. El tiempo de cambio es a largo plazo, pero aquí no se puede, porque ahí podemos tener, por ejemplo, una situación donde usted puede tener 3 set points de funcionamiento. Uno antes de la cirugía, que ahí no está tan frío, durante la cirugía, y ahí vamos a bajar la temperatura, y después. Eso es pensar en nuestros pacientes de manera tranquila, es seguir con que el aire acondicionado pueda funcionar de manera eficaz, eficiente. Y cuando no tenemos cirugías, si tuviéramos una interligación con el sistema HIS, Hospital Information System, que sabe qué persona va a estar en qué sitio en un cierto momento, si no estamos utilizando, muchos hospitales, las cirugías costuman ser más temprana y por la tarde o por la noche ya se cae el número porque los médicos ni siempre quieren hacer su trabajo más tarde. Entonces, ¿por qué no ahorrar plata con el aire acondicionado que tiene que ser trabajar un montón? Son ideas así que ayudan tanto. Mira, el suministro de electricidad es muy importante para un hospital, es el corazón, ¿verdad? Como Paola dijo. Y pensar que hasta que llegue aquí a los enchufes de electricidad para serem utilizados por el médico, ¿por cuántos sitios, por cuántos subsistemas estamos pasando? Estamos pasando por la entrada de electricidad, por los generadores, por los tableros aislados, por UPS que son importantes. ¿Por qué no pensar en todo eso en sala cirúrgica, no solo en hospital? No pensar solo aislado en electricidad. Y puede volver a casa, puede ver ahí. Muchas veces la compañía de tablero aislado es una, la compañía de distribución eléctrica es otra, la compañía que está haciendo los generadores una tercera, una que va a hacer la integración de inteligencia de todo eso una cuarta. Los proyectos son separados, a veces ni siquiera conversan, no hablan con la parte de TI, no hablan con el aire acondicionado. ¿Sabe qué pasa con eso? Se desperdicia una plata increíble, porque para el aire acondicionado ya tiene que poner inteligencia. Si utilizar la inteligencia del aire acondicionado o de los tableros de fuego o de los que sea, pero utilizar eso de manera inteligente, enfocada en la sala cirúrgica. Y esto es ser eficiente, es juntar todo en un sitio solo. Gases médicos, la parte de tableros aislados, hay a veces un problema que ni siempre las personas están listas ahí. Para quien no sabe, los tableros aislados son dispositivos eléctricos para impedir choques en pacientes. Entonces, un bisturí eléctrico, por ejemplo, que tenga una falla de aislamiento, si conectada a un enchufe de una sala quirúrgica, puede desarmar, ¿sí? Pero no podemos. Si todos los sitios donde hay equipos de apoyo a vida, no puede caer la energía de manera ninguna. Entonces, los tableros aislados es una normativa, es obligatorio en todos los sitios. Pero ¿qué ocurre? El médico conecta su bisturí allí, el alarma suena y
él calla. Esta información debe llegar ¿dónde? No es la enfermera, el equipo de ahí, mismo que estén todos entrenados, pero eso tiene que ser el mantenimiento para hacerlo. Estamos hablando de cosas así, porque es cuidado con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son inteligencias que pueden ser aportadas antes o después. Ok, no había pensado en eso, tengo un hospital, ¿puedo arreglar? Sí, se puede. Con la inteligencia que vamos a tener en el aire acondicionado o en alguna otra parte, vamos a tener inteligencia, dispositivos que están allí para automatizar. La idea es utilizar estos recursos, ¿sí? Bueno, déjame pasar aquí. Otro sitio que es importante es que me encantó ver que, por ejemplo, de nuevo ese proyecto, me encantó ese proyecto de Tatamá, construyeron el hospital pensando en las personas que van a utilizar allí. Y probablemente cuando crearon eso, verificaron la edad de las personas, verificaron si son más tecnológicos o menos tecnológicos, miraron si les gusta más aire acondicionado, menos aire acondicionado, si les gusta ver Netflix o no. Eso todos son interfaces que en una habitación debe tener. Entregar el control de una habitación a sus pacientes puede ser ganador. Allí ya tenemos un app o un tablet o una manera de interactuar para controlar la sala, pero ahí también nos podemos disponibilizar encuestas para saber qué te parece la habitación, ¿está bien o no? Y si algo va mal, inmediatamente en el puesto de enfermaje ya vas a ver que algo no está bien, ¿sí? Entonces, utilizar recursos de aplicativos te parece caro. No es más. Hoy, los equipos que están siendo utilizados ya poseen inteligencia suficiente para hacerlo. ¿Por qué no estamos utilizando? Porque no pensamos, porque no pedimos antes, porque no interactuamos con las personas que están involucradas con eso. ¿Quieren saber de otra cosa que es tan sencilla? Ustedes saben que existe interruptores para prender y apagar luz que son antibacterianos. ¿Sabe cuántos son más caros que los otros? 0. Muchos fabricantes ya lo tienen. No solo Schneider, otros ya lo tienen. No pedimos. Y mira, la cantidad de cosas que hicimos ahí para reducir los contagios. A veces nos olvidamos de un sitio donde todos están poniendo sus manos. Son cosas sencillas con tecnología que ya están. Schneider cometía un error gigante porque fabricaba un montón de tecnología y no conversaba con los usuarios finales. Era un error del pasado y estamos ahí, gracias hasta por todos que nos invitan a ese conversatorio, porque te voy a garantizar que hay un montón de tecnologías, no solo de Schneider, un montón de otros de la competencia que están listos y nosotros no estamos poniendo en nuestros proyectos. Es una invitación para ir en la búsqueda de hospitales mejores, hospitales más inteligentes. Presencia, sentir la presencia del paciente en la habitación puede ayudar mucho, porque muchas veces todo lo que está ahí, hay un montón de cosas de electricidad, pero si no hay la presencia de una persona, muchas de las cosas no son necesarias. Si tenemos integración con el HIS, el Hospital Information System, se puede cancelar la electricidad de esta habitación hasta que esté lista para ser utilizada por el próximo paciente. Si hay una baja, está bien, está de alta, entonces esa persona va, algunos minutos después, la electricidad se puede cancelar. Pero Marcos, esta experiencia de tener sensores de presencia es muy mala, porque el modelo muchas veces tiene que hacer así, no queremos incomodar a nuestros pacientes con cosas así. Tecnología.
Hoy los sensores que están siendo utilizados para eso pueden incluyendo contabilizar el número de personas, no solo sentir que hay presencia, pero cuántas personas hay. ¿Quieren ver sostenibilidad? Voy a dar un número para ustedes. 50% de todo el consumo de electricidad en un hospital es para el aire acondicionado. 50%. Marcos, es un montón. Sí, es un montón. Entonces, trabajar con este aire acondicionado de manera inteligente puede ayudar. Mira, no podemos comprometer el confort. Ese es punto clave. Una sala como esa, el sistema de aire acondicionado, si fue proyectada para tener, no sé, 50 personas aquí, ¿sí? Si solo tuviera una persona, el sistema de aire acondicionado va a funcionar de la misma manera que si tuviera 50. ¿El resultado va a ser igual? No va a ser. Estamos produciendo calor, estamos todos aquí produciendo calor. Entonces, saber cuántas personas va a ayudar mucho una inteligencia para reducir los costos de electricidad. Ah, Marcos, pero esto está bien, pero son 50%, no puede ser solo eso. No, vamos a utilizar inteligencia artificial. Hoy, los sistemas de aire acondicionado y control de aire acondicionado pueden llevar datos a la nube donde una inteligencia artificial puede ofrecer buenas ideas, buenas acciones que se pueden hacer para mejorar el funcionamiento del aire acondicionado. Y hay un montón de hospitales que están utilizando estos recursos. ¿Utilizamos nosotros? Ni siempre. Y están ahí. Son recursos que están y que pueden ayudar en un cambio gigante como ese. Hablamos un montón de la parte de las imágenes, ¿no? ¿Cuán importantes son estas máquinas? Bueno, no voy a repetir que mis amigos ya hablaron aquí. Voy a añadir algunos detalles de la infraestructura hospitalaria para que las máquinas se mantengan funcionando. Dos problemas ocurren: mala calidad de energía y malo aire acondicionado. Cuando digo mala calidad de energía, normalmente estamos mirando a simplemente tensión, corriente, potencia, que están ahí, que son las informaciones más comunes. Pero esto no es suficiente. Esto es como recibir en una fiesta allí, que está donde está tú y alguien que no conoces, te entrega un vaso de agua. Usted mira ese vaso de agua, quieres beber, pero es alguien que no conozco. Entonces, ¿qué es del normal? Sentir el olor, ¿no? Experimentar, ver si no hay nada. Pero son tres variables que son muy pocas para saber si esa agua tiene algo malo o no, ¿verdad? En la electricidad es lo mismo. La mala calidad de energía, si no utilizar los recursos correctos para mensurar, hay un montón de ocurrencias eléctricas, disturbios eléctricos, que pueden hacer con que máquinas carísimas paren de funcionar. Y aquí estamos hablando también de cuidar de nuestros pacientes, pacientes que tienen que hacer de nuevo sus exámenes. Es terrible, ¿no? Entonces, estas son las invitaciones para que tengamos un hospital más inteligente. Pero también hay más un montón, como monitorear los gases médicos, mirar no solo la cantidad de agua, ya que no tenemos el recurso como en los Estados Unidos, con 3 suministradores de agua, pero monitorear la cantidad, pero también la calidad de agua. Aquí ya estamos haciendo de manera manual, ¿verdad? ¿Podríamos hacer de forma digital? Sí, ¿por qué no? Y dejar a estas personas para hacer otras cosas donde están faltando personal adecuado. Y, por último, aquí, cuidar mejor de la cadena de frío, de las medicinas que tenemos. Tuvimos un avance maravilloso de que construimos una vacuna para un virus
en menos de 2 años conseguimos inmunizar todas las personas. Y eso muestra que la humanidad es genial. Por otro lado, perdemos un montón de plata por malo almacenamiento de nuestros dispositivos. Si por un lado somos genios, por otro lado, ¿qué somos? Y entonces, utilizar la inteligencia para monitorear mejor estas neveras pueden tornar una mirada más eficiente de nuestros hospitales. Amigos, la invitación es que tengamos cada vez más un concepto de utilizar la inteligencia, la eficiencia, la infraestructura integrada con todas las áreas, con todos los softwares, para podermos tener hospitales de verdad inteligentes y que van a nos ayudar. ¿Sí? Muchas gracias.